Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Hoy Martiño, la última de este largo episodio de Borrascas, dará sus últimos coletazos. Va a llover todavía en el norte del país y en Baleares, con avisos amarillos por lluvia o por nieve. A partir de mañana el mapa de avisos se despeja y saldrá el sol en buena parte de la península, con algunas lluvias que en cualquier caso no serán torrenciales, aunque las presas van a seguir desembalsando el agua acumulada estas últimas semanas y eso hace que se mantengan las alertas. La Confederación del Tajo mantiene 25 presas en el umbral rojo en Madrid, Toledo, Guadalajara y Cáceres. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Ayer la nieve dejó numerosas incidencias en las carreteras de Segovia. En A Coruña ha desaparecido un hombre que fue arrastrado por una ola cuando estaba haciendo una foto. Por ahora han encontrado su ropa, pero no han podido recuperar el cuerpo. En Toledo, unas 200 personas han tenido que ser evacuadas por el riesgo de crecida del río Alberche. Y la imagen del día quedó en Talavera de la Reina, donde parte del Puente Viejo, símbolo de la ciudad, se derrumbó por la fuerza del río. El caudal del Tajo a su paso por Talavera ha alcanzado los 1.400 metros cúbicos por segundo. Toledo, Ariana Burgos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un caudal muy alto, 4 veces superior a su capacidad, que derrumbó a su paso por Talavera parte de su puente romano durante la madrugada de este domingo. ¿Verdad? Se está cayendo el puente. Madre mía, se está cayendo el puente. Y este es el sonido de la tristeza y de la angustia, porque aún sin daños personales, Talavera llora por ver caer su historia y los cimientos de toda una civilización. Esta madrugada, datos actualizados, el caudal baja a unos 1.138 metros cúbicos por segundo por el puente atirantado. En la provincia también el foco sigue puesto en los 6 municipios situados junto al río Alberche, entre Escalona y Santa Cruz de Retamar. Los vecinos desalojados de sus casas alcanzan ya las 200 personas. En Toledo capital se espera que el río baje con fuerza en las próximas horas, pero de momento tranquilidad. Esta es la semana en la que sabremos si es posible un alto el fuego en Ucrania. Empiezan en Arabia Saudí las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania con Estados Unidos. Será Washington la que medie, porque los dos países enfrentados no se van a sentar a hablar en la misma mesa. El equipo de Donald Trump va a trabajar a dos bandas. Por tanto, para intentar conseguir esa tregua, su enviado especial confía. Cree que Putin está dispuesto a detener la guerra. Ayer su ejército volvió a atacar Kiev, sin embargo, coincidiendo precisamente con el inicio de estas conversaciones. Las bombas mataron al menos a 9 ucranianos. Y en la Franja de Gaza ya son 50.000 las personas asesinadas por el ejército israelí desde octubre de 2023. Solo en las últimas horas las bombas han matado a otras 16 personas, 16 palestinos. El hospital Nasser ha quedado muy dañado y la planta de cirugía ha tenido que cerrar. El gabinete de seguridad de Netanyahu aprobó ayer crear una agencia para gestionar de manera voluntaria, esto es textual, la salida de los gazatíes de la franja. Esto mientras, de puertas para adentro, a Netanyahu se le complican las cosas en las calles de Israel. Las protestas contra sus intentos de echar a la fiscal general o al director del servicio de inteligencia han sido multitudinarias. Es lunes, es 24 de marzo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Aquí en España, la Xunta de Galicia no se da por aludida tras la manifestación masiva del sábado contra la macrocelulosa que la empresa portuguesa Altri quiere instalar en Palas de Rey. El gobierno gallego niega que el impacto medioambiental vaya a ser tan grave y, de hecho, pisan el acelerador. Quieren tener el permiso listo antes de verano. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Los vecinos están convencidos de que la fábrica de celulosa terminará por contaminar el río Ulla y que el proyecto de la Xunta pondrá en riesgo sectores productivos como la ganadería, la agricultura, la pesca o el marisqueo. La Xunta ha llegado a responder que nadie va a beber agua del río. Esto ha sido en declaraciones a Radio Galicia. Lara Salgado, bodía. Bodía, y así defiende la consellera de Medio Ambiente este proyecto, mientras asegura que esta macrocelulosa no contaminará el río Ulla. Sostiene Xeles Vázquez que Altri devolverá tratada el agua que utilice, recordamos, esos 46 millones de litros diarios, lo mismo que la provincia de Lugo en un día, y defiende que solo en los 50 metros del cauce más próximos a la planta subirá la temperatura del agua 3 grados. Ninguén bebe auga do río directamente. A auga do río ten que pasar por unha etapa. Sexa como sexa a condición do río. Por primera vez se refiere al proyecto como una macrocelulosa y utiliza este símil para justificar su instalación. Por lo tanto, falar de macrocelulosa moitas veces a xente di é que se nos ven encima. Pois hai que ver a Marín, que está ao lado de Pontevedra, e todas as súas playas teñen bandeira azul. Marín, que tiene justo al lado esa macrocelulosa de Ence. En la SER sitúa antes del verano como la fecha para tener lista su autorización definitiva.
Hoy se cumplen 10 años del accidente de Germanwings. 10 años de una de las mayores tragedias aéreas recientes. El copiloto aprovechó que el comandante iba al servicio para encerrarse en la cabina y estrellar deliberadamente el avión en el que viajaban otras 149 personas, 54 de ellos eran españolas. Ocurrió a la altura de Francia y el vuelo conectaba Barcelona con Düsseldorf. Los compañeros de Ser Cataluña están hoy en el homenaje a las víctimas en el lugar del accidente. Carles Couso. Los actos van a empezar a las 9 en el cementerio de este pequeño pueblo francés con una ofrenda floral por parte de las autoridades. Este será el único momento de la mañana donde el protagonismo no será única y exclusivamente para los familiares. Hi ha dies que et costa molt llevar-te i hi ha dies que has de tirar a mig gas. Tristeza porque es admitir y ver la magnitud de la tragedia. Són molt vives, això no mora mai del tot. Son Ana, David y Lourdes, familiares de algunas de las víctimas. A las 10:30 empezará una ceremonia a puerta cerrada en la que se va a leer el nombre de todos los fallecidos, después de hacer el minuto de silencio, que será a las 10:41, hora del fatídico accidente. Si el tiempo lo permite, los familiares irán andando hasta el monte donde estalló el avión. Allí, desde el año 2017, hay un monumento de 6 metros de diámetro, cubierto con 149 piezas doradas y unas urnas en su interior con recuerdos materiales de las víctimas. La semana política se enfoca en el debate del miércoles en el Congreso, cuando comparecerá Pedro Sánchez para dar cuenta del plan europeo para aumentar el gasto en defensa, un debate que divide a los socios de gobierno. Mientras se aleja cada vez más la posibilidad de sacar unos presupuestos, el Partido Socialista carga contra el Partido Popular por el pacto en Valencia con Vox. Emma López, portavoz. ¿Cómo puede ser que después de la tragedia climática que han vivido nieguen el Pacto Verde? ¿Cómo puede ser que en una tierra de acogida como es España firmen un pacto que ha sido totalmente xenófobo? Pues eso es lo que hacen. El líder de la oposición, Feijóo, estuvo ayer en Talavera de la Reina. Sin apriorismos, basado en cuestiones técnicas y sin planteamientos ideológicos, sino y aceptando que las riadas se producen pocas veces, pero se producen y son hechos incontestables. Allí defendió un plan del agua. Por lo pronto, hoy reúne a sus varones en un comité ejecutivo. Sobre la mesa, ese acuerdo en Valencia con Vox, la semana en la que se cumplirán 5 meses de la riada. También el debate sobre la reubicación de menores migrantes y esa comparecencia sobre defensa de Sánchez para el miércoles. Para la formación de Yolanda Díaz, para Sumar, esta va a ser la semana de su asamblea. La encaran con este anuncio. La vicepresidenta irá tercera en la lista de su candidatura. Llega en un momento delicado, con presiones dentro de la propia plataforma por las diferencias, por ejemplo, con Izquierda Unida y también con su socio de gobierno. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Sumar afronta una semana fundamental para su futuro, con la mirada puesta en la asamblea de este fin de semana, que elegirá la actual número 2, Lara Hernández, como líder del espacio. Lo hará sustituyendo a Yolanda Díaz, que dimitió de este cargo en junio tras un pobre ciclo electoral. Pero la vicepresidenta del gobierno no se alejará mucho de esta dirección. Será el número 3 de una lista oficialista donde hay otras caras conocidas como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Pero más allá de afrontar una asamblea de la que salga esta dirección y que sirva para el rearme territorial e ideológico, Sumar llega a esta cita tras un año convulso, el electoral y el orgánico, con la salida de 2 de sus caras más conocidas: Íñigo Errejón, tras las denuncias por supuesta violencia sexual, y de Elisabeth Duval, con críticas por el rumbo del proyecto político. A esto se le suma la presión de partidos de la coalición como Izquierda Unida o Compromís, que amagan con desmarcarse para protegerse en sus territorios. Por eso Sumar necesita del empuje, ya no solo de la acción legislativa del gobierno, también con la compleja búsqueda de perfil propio dentro del Ejecutivo, yendo a la contra con votaciones sobre el gasto en defensa o al choque con las iniciativas contra Hacienda para proteger la tributación del ESMI. Lo avanza la SER. Esta mañana cierra en Madrid la Casa Grande, un centro pionero en España para la recuperación de mujeres maltratadas y sus hijos. Llevan años sufriendo recortes y echa el cierre definitivo porque ya no tienen apenas fondos. Mariola Laurido. Fue un centro pionero. Lo abrió en 1991 la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. En más de 3 décadas atendió a casi 900 mujeres maltratadas y sus hijos, 1000 menores. La terapia de recuperación era de 18 meses en esta casa, donde trabajaban psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales o educadoras. Sonia Lamas fue una de las psicólogas. Un fracaso de las administraciones públicas, un fracaso de la gestión política, un fracaso
de toda la comunidad. No haber podido parar el cierre del centro de referencia se ha dejado caer. Necesitaba 800.000 euros anuales para funcionar, pero los fondos públicos se hundieron desde que el Constitucional dictaminó que las ayudas directas para estos fines son competencia de las comunidades autónomas. Las subvenciones del gobierno de Ayuso eran completamente insuficientes. El Ministerio de Igualdad tampoco lo pudo salvar. Intentó firmar un convenio, pero fue inviable porque el centro no tenía liquidez. A la espera de ver si dan frutos o no las conversaciones de las delegaciones estadounidense, rusa y ucraniana en Arabia Saudí, los efectos de los movimientos diplomáticos de Trump en este sentido afectan a los países aliados. La SER ha tenido acceso a un informe de inteligencia de las fuerzas de seguridad que advierte que el corte de información de inteligencia de Estados Unidos a Ucrania ha afectado a otros países aliados que, entre otros, han sufrido una importante ola de ciberataques. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, las 2 semanas que ha durado este apagón de la inteligencia estadounidense no solo dejó ciega a Ucrania en el campo de batalla, también le colocó en una posición de desventaja en la guerra electrónica, en concreto en el campo de la ciberseguridad, desencadenando una cascada de consecuencias estratégicas de gran calado, según advierten los analistas de inteligencia en este informe de las fuerzas de seguridad al que ha tenido acceso la SER. Hasta ahora la colaboración de Ucrania con las agencias estadounidenses ha sido clave para contrarrestar los esfuerzos rusos de sabotaje digital, pero varias agencias de seguridad de Estados Unidos han suspendido sus operaciones para neutralizar el sabotaje, la desinformación y los ciberataques rusos. El efecto no se ha hecho esperar. Los ataques híbridos rusos, según detalla este informe, han aumentado seriamente gracias a que los hackers rusos han tenido las manos libres para actuar no solo contra Ucrania, también contra los países aliados. En este tramo de radio, hoy noticias de Castilla y León, desde Radio Valladolid, Mario Alejandre, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y de Murcia con Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mario, empiezo contigo y con el título que ha revalidado una cafetería de Zaragoza. En Zaragoza, el mejor torrezno del mundo. Sí, allí hay que ir a probarlo. En un certamen que tuvo lugar ayer en la localidad soriana del Burgo de Osma, en el que participaron 12 cocineros llegados de diferentes puntos de España y que volvió a upar al Café Chicago de la capital maña. Y este año complicado porque el nivel era buenísimo, mucha gente que hace el torreno muy bien y hemos conseguido ganadores 2 años consecutivos. La verdad que muy orgullosos, la verdad. Pues así de contentos estaban. Fue una final que casi se decide por el VAR, con B, porque unas pocas décimas separaron a los ganadores de quienes recibieron una mención especial, el VAR de una gasolinera llamada San Rafael y que está en Tudela, en Navarra. Esto en la categoría profesional, porque el concurso también tiene una competición para aficionados y aquí, aunque el primer premio se quedó en Soria, en el podio se coló un vecino de Paiporta, lo que demuestra que el torrezno es cada vez más un producto universal. Mundial, el torrezno es mundial. La ciudad de Murcia contará con nuevos nidos en su casco histórico para que 4 halcones se establezcan con el fin de controlar la población de palomas. Sí, el impacto de la actividad de las palomas suele ser muy negativo en fachadas de edificios históricos y para luchar contra esta situación el Ayuntamiento murciano ha anunciado que va a instalar varios nidos en el centro de la ciudad con el objetivo de que 2 parejas de halcones se instalen allí, aniden para disuadir a que las palomas pues estén a su vez anidando en edificios históricos, y es que estas están dentro de la dieta de los halcones peregrinos. Las palomas favorecen el deterioro del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural y también son un riesgo de transmisión de enfermedades. Hasta ahora se había recurrido a métodos de control como pinchos, redes o chapas metálicas en las zonas de mayor concentración de palomas, pero vamos, que no han servido de mucho, la verdad. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Pues incorporar este método de lucha biológica, incorporando depredadores naturales de las palomas. Estas 4 aves se van a sumar ya a los 3 halcones peregrinos que desde el pasado verano ya viven en el casco histórico de Murcia, una subespecie del levante español autóctona de esta tierra y que impresiona ver mucho sobrevolando esta zona, y sobre todo cuando van de caza. En alguna ocasión lo hemos podido observar y una cosa impresiona, ¿eh? Da un poco de miedo. Los padres de un joven y su aseguradora tendrán que pagar 42.000 euros por los daños causados después de que su hijo lanzara un Tipex a una compañera de clase a la que causó lesiones graves en un ojo. A mí de esto me ha sorprendido que todavía se utilice Tipex. Sí, bueno, este era en concreto tipo boli. Y sí, los que tenemos hijos en edad escolar sabemos que parte del gasto va en Tipex. Lo ha decidido así una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. La autora de los hechos estaba en la ESO cuando ocurrió
sucedió todo esto en 2018, ahora ya es mayor de edad. En un primer momento se pedían 188.000 euros y se incluían la reclamación a la Junta como titular del centro por falta de supervisión en horario lectivo. Todo ocurrió en un cambio de clase en un instituto de Burgos cuando el menor, a cuyos padres se ha condenado ahora, lanzó a una compañera con la que al parecer mantenía buena relación, según consta en la sentencia, un típex en forma de bolígrafo y una punta metálica redondeada. Se desprendió el tapón, se desprendió la punta y el líquido impactó contra el ojo de la joven. Esto le causó además graves lesiones. El tribunal considera que los padres tienen que responder por estos daños. Se exime al gobierno autonómico de responsabilidad porque si bien había un profesor en el aula, todo esto pasó en el cambio de la clase, como decimos, el profesor estaba recogiendo sus cosas y no vio lo ocurrido. Mario, Juanjo, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone la serie de la que más se habla, Adolescencia. Una serie de solo 4 episodios, efectiva, interesante y que genera muchos debates. Hablamos de Adolescencia, es una ficción británica que ha estrenado Netflix, que ha sido un bombazo y que está dirigida por Philip Baratani. Este director es famoso por sus planos secuencia y a ellos se encomienda, pues cada capítulo está rodado así, sin cortar, con la cámara siguiendo a los personajes. Jamie Miller. ¿De qué va esto? Son las 6:15 de la mañana y quedas detenido como sospechoso de asesinato. ¿Qué dice usted? No tienes que decir nada, pero podría... ¡Señor Miller! ¡Señor Miller! Le puedo detener por obstrucción. Por favor, pare. Basta. La serie comienza con la detención de un menor de 13 años acusado de matar a una compañera de clase. Con la cámara nos adentramos en el dolor y la sorpresa de la familia de clase obrera, en la investigación policial, perdidos al no saber cómo tratar con adolescentes y también en la sesión de una psicóloga que atiende al detenido. Jamie, ¿conoces a una chica llamada Katie Leonard? Esta es su foto. Sí. Sí, pero no está en tu curso, ¿no? Aunque tenéis algunas clases juntos, ¿verdad? Lengua. Hay tensión, hay brillantes interpretaciones como la de Stephen Graham y hay reflexiones sobre la adolescencia, la masculinidad y el acoso escolar, pero también sobre la clase. Sin duda, a pesar de todo el hype, esta serie merece la pena. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.